A todos, buenas tardes. Ay, perdón. Vamos a continuar con la clase. El tema que estamos hablando es sobre historia de la población, cómo ha evolucionado la población a lo largo del tiempo. Y bueno, terminamos de ver, vamos a ver lo que revisamos, los saltos que ha dado el ser humano en cuanto a su desarrollo, en cuanto al progreso de las fuerzas productivas, de los modos de producción. Bueno, los modos de producción no los vimos aquí, pero sí los saltos en las fuerzas productivas. Definitivamente lo que les comentaba, ella es parte de incluso de la teoría económica, que esto fue una de las contribuciones de Robert Malthus a la economía, es que la disponibilidad de recursos tiene un efecto positivo en el crecimiento de la población. ¿Sí? También el tema de los rendimientos decrecientes. Bueno, ahí vamos a ver las distintas contribuciones cuando estemos revisando las distintas teorías de población, todo lo que se ha dicho en relación para ampliar, digamos, la teoría de población, las distintas teorías del conocimiento sobre demografía. Entonces, dentro de las distintas teorías relacionadas a la demografía, hay una que ha sido adoptada en su totalidad y ahora pues la estamos utilizando como para explicar la historia de la población. Y esta es las etapas del crecimiento demográfico. Esta es la teoría de la transición demográfica, pero ahorita solo vamos a hablar sobre las etapas. Y de acuerdo a la teoría de la transición demográfica, son 4 etapas. La primera, que es del Neolítico a la Revolución Industrial, o sea, esta ocupa un montón de millones de años para ustedes. Bueno, del Neolítico, que sería la revolución agraria inicial, cuando se cree que la población, bueno, en el Neolítico, se considera que fue un periodo de revolución técnica, económica y social gracias al descubrimiento de la agricultura. O sea, ahí fue la primera revolución agrícola, cuando ya se inicia la sedentarización de las familias, de las tribus, porque ya se domestican plantas y animales. Entonces, se considera que se parte más o menos de una población mundial entre 7 y 10 millones de habitantes. O sea, eso era todo lo que había alrededor del mundo. Esto fue a inicios de la era cristiana, más o menos, 33 años después de la revolución agraria. La era cristiana, bueno, sí. De ahí, a partir de ahí se considera que, bueno, inicialmente en el Neolítico de 7 a 9 millones. En todo ese periodo que ocurrió entre el Neolítico y inicios de la era cristiana, pasamos a entre 200 o 300 millones de habitantes alrededor del mundo. Durante esta etapa se tuvo un crecimiento lento y desigual, es decir, la Edad Media, digamos, la Edad Media es la etapa ya posterior es el año 1000 más o menos, entre el 500, 1200, ese se le considera la Edad Media, en el que la población alcanzó, se estima, 450 millones de habitantes, y luego la Edad Moderna, donde ya pasamos al oscurantismo, más o menos ya pasamos el descubrimiento de América. Estamos en el año más o menos 1700 por la Revolución Francesa y llegamos a la Revolución Industrial, donde alcanzamos los 770 millones de habitantes. Esta es la primera etapa del crecimiento de la población, de un crecimiento lento y desigual, ¿sí? En que de 7 o a 10 millones de habitantes globalmente a 770 millones, pero ahí estamos hablando de miles de años en el intermedio.
En relación a esto, existen dos teorías sobre el crecimiento de la población, lo que les comenté también el día miércoles, en el que se observó un cambio nutritivo, o sea, hubo un cambio en la dieta y en la alimentación, resultado del dominio de la agricultura. Sí pasó a ser abundante, tal vez no abundante, pero sí había comida, digamos, la gente no se moría de hambre, como ocurría en la época de las tribus de recolectores, cazadores, que sin duda pasaban tiempo sin comer, a una etapa en la que había trigo, había gallinas, había que comer, pero la dieta no era variada, ¿sí? Y entonces entra la parte de la sedentarización, donde ya hay estabilidad de condiciones y condiciones también aptas para la aparición, para la difusión y conservación de enfermedades infecciosas y parasitarias que habían sido desconocidas o pues no eran tan frecuentes en las poblaciones que se movían, en las poblaciones nómadas, ¿sí? Por lo mismo, porque como no había todavía aglomeración y se pasaban moviendo, pues no había chance de que se contagiaran. A medida que la población crece, eh, hay más contacto con mayor cantidad de personas, las enfermedades infecciosas empiezan a transmitirse. Y entonces esto hace que hayan ciertos picos en cuanto a la mortalidad. Ya no se muere de hambre o porque un dinosaurio se lo comió o por una fiera, ¿sí? Sino que ahora hay pestes, hay enfermedades que durante ciertos periodos diezman la población. La segunda etapa, entonces, es la etapa de la revolución industrial hasta nuestros días. En esta se observa el despegue demográfico, se acelera la tasa de crecimiento que venía entre 0.5% anual, y entonces la población pasa de 1.000 millones, digamos, en la fase industrial, casi los 700 millones, pero digamos que aproximando de 1.000 a 1.600 millones en solo 100 años. Pasaron miles de años para que la población creciera a los 1.000 habitantes y en 100 años la población aumenta a 1.600. Se ve una fase de generalización del crecimiento, es decir, vemos que aumenta la tasa de crecimiento alrededor del mundo, más o menos pasando del 1%, que era antes de la Segunda Guerra Mundial, a un 2% hasta en la década de los años 70, por lo que la población pasa a duplicarse cada 35 años. ¿Sí? Si éramos 1.000 habitantes, en 35 años somos 2.000. Y en otros 35 años ya somos 4.000, ¿sí? Aquí vemos ya la fase de la ralentización del crecimiento, es decir, se crece porque ya somos muchos, ¿verdad? Y hay una población joven que se reproduce. Sin embargo, se reduce la tasa de crecimiento, es decir, se empiezan a tener menos hijos por familia. Ahí encontramos la caída de las tasas de la natalidad, principalmente en los países desarrollados. Aquí tenemos una tablita que nos muestra cómo fue evolucionando la población y indicadores también diversos para diferentes periodos. Todas estas son estimaciones. Este libro, la referencia la encuentran ustedes o esta información en el libro de Máximo Livivaxi. Sí, ahí lo tienen y en la página del curso, ahí pueden descargar los capítulos donde yo saqué esta información que les estoy presentando, ¿sí? Ah, por cierto, el examen parcial, el primer examen parcial, ya tenemos fecha y va a ser, vamos a ver, para nosotros será
análisis demográfico, 14 de agosto, ¿sí? El 14 de agosto, entonces, es el examen parcial. Muy bien, y entonces seguimos con la clase. Vemos que más o menos para el año 10.000 antes de Cristo, aproximadamente habían 6 millones de habitantes. Ya en la época cristiana, del año 0, esto es 10.000 años después, la población llegó a 252 millones. ¿Sí? Esto es en 10.000 años creció la población 246 millones. Para el año 1750, que es ya la etapa de la Revolución Industrial, pasamos a 771 millones. En el año ya de 1950, o sea, 200 años después, casi que nos triplicamos de 771 millones a 2.529 millones. En el 2000 ya fuimos 6.115 millones. Entonces sí, la población empezó a crecer con mucho más aceleración a partir de la revolución industrial. Entonces vemos aquí justo las tasas de crecimiento de 0.08 anual. Esta se incrementó a 0.037% en la época cristiana. Y para la revolución industrial todavía no llegábamos ni al 1%. Vean ustedes, estamos al 0.064%. Para ya la época de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que murieron millones de personas, vean ustedes, el crecimiento se aumentó a 0.5, vemos 0.6% anual. Y ya para el año 2000, el crecimiento estaba en 1.7% anual. El tiempo de duplicación, ustedes lo pueden ver aquí, para el año 10.000 antes de Cristo, para que la población se duplicara se necesitaban 8.000 años. Para en la época cristiana ya 1.800 años. Para la revolución industrial, 1.000 años. Para el año 1950 ya la población para duplicarse necesitaba 116 años, y en el año 2040. Aquí en el año 2000 ya se había reducido, o sea, ya se había aumentado, porque en los 80s y 70s a cada 35 años, con las tasas de crecimiento que estaban en esa época. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay otros indicadores, los nacimientos. ¿Cuántos miles por millón? O sea que aquí 9.000 por cada millón de habitantes. Aquí 33.000 por cada millón de habitantes en la era cristiana. Esos son los nacimientos. En la revolución industrial, 22.000 por cada millón. Para la Segunda Guerra Mundial, 10.000 por cada millón, y para el 2000, 5.000 por cada millón. O sea, así se ha reducido también. Aquí a los nacimientos en porcentaje, ¿verdad? 11.4% de nacimientos anual en el periodo de 10.000 años antes de Cristo. En la época cristiana, 41%. En la Revolución Industrial, 27%, para la Segunda Guerra Mundial, 12%, y para el año 2007. La esperanza de vida, vemos cómo ha ido incrementándose. 20 años era la esperanza de vida para el año 10.000 antes de Cristo. 22, ¿sí? 22 años ya en la época de Cristo. Vean ustedes, 10.000 años después, y la esperanza de vida era bastante baja. Para la Revolución Industrial, 27 años, para la Segunda Guerra Mundial, 35, y para el 2056. Esto es el promedio global, ¿verdad? Porque sin duda habían áreas geográficas donde la esperanza de vida pues, era mucho más alta, y en otras baja.
Dependía también porque habían muchas guerras, habían enfermedades, etcétera, que hacían que la esperanza de vida se acortara también. En los últimos 30 años vemos cómo la natalidad ha superado la mortalidad en un 200% y es ahí donde se da ese crecimiento explosivo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende este cuadrito? Ahorita que usted lo comenzó a explicar, sí, licenciada. Al principio no. Ok, bueno. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, avancemos entonces. Aquí lo que vemos en esta gráfica son los mecanismos reguladores del volumen de población dentro de este periodo del feudalismo. Pudieron ser diferentes en otras épocas, pero en el feudalismo normalmente se observaba estos círculos, o sea, está como este efecto, digamos, causa-efecto. Y entonces vemos que el volumen de la población dependían de varios factores. De la natalidad, ¿verdad? Había una relación positiva del aumento de la población con la natalidad, o sea, más natalidad, más población. Una relación negativa con los ingresos, o sea, a menos ingresos, más población. A más superficie cultivada, más población, o sea, una relación positiva, ¿sí? Ustedes aquí se tendrían que recordar de cómo la ley de los signos se utilizaba para poder interpretar los modelos econométricos, y esto es parecido, ¿sí? Entonces hay una relación positiva, que la variable dependiente volumen de población con la tierra que se cultivaba. Hay una relación negativa con la mortalidad, o sea, a más muertos, menos volumen de población, ¿sí? Y entonces, estos elementos que rodean el volumen de la población también tienen sus relaciones positivas y negativas con otros factores que influyen digamos, estos se convierten en variables dependientes. En este caso, por ejemplo, si hablamos de la natalidad, tiene una relación negativa con la edad del matrimonio, ¿sí? Por ejemplo, a más edad de matrimonio, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasa? Cuando alguien se casa más grande, más viejo, ¿tendrá más hijos o menos hijos? Menos. Menos hijos, licenciada. Ajá, Como exacto. casado tendría menos hijos. Los más jóvenes tienen muchos años para reproducirse, ¿verdad? Entonces, por eso ven la natalidad una relación negativa con la edad al momento del matrimonio, ¿sí? Menos natalidad cuando la edad a la que se casa es mayor, ¿sí? Y la relación de la edad para el matrimonio con los ingresos tiene una relación también negativa. Es decir, que se casan más jóvenes cuando hay menos ingresos, ¿sí? Los padres hasta casaban a sus hijas para que ya las mantuviera el marido. Ya patojitas las mandaban ya. Sí, esto era en la historia, uno lo oye en las aldeas, así es, ¿verdad? Si son muy pobres, pues los hijos se casan también a una edad más temprana. Y el volumen de ingresos tiene incidencia en eso. O sea, si mientras más pobre es una familia, los hijos se casan más jóvenes. Y los ingresos, ya habíamos hablado, tienen una relación negativa. A más ingresos, menos población, y es lo que les he venido repitiendo. Cuando hay más recursos, las familias tienen menos hijos, porque generalmente quienes tienen más dinero tienen más educación o compiten otras cosas, digamos, con la familia. Digamos, quienes tienen más ingresos se ocupan en más cosas
o el disfrute, digamos, si prefieren eso que tener hijos, porque obviamente tienen más oportunidades o han tenido una mejor educación. Pero digamos en el feudalismo también se observaba eso. Y cuando vemos el volumen de población, una relación positiva con la superficie cultivada es lo que hemos comentado. A un aumento de la superficie cultivada, eso implicaba que hubiera mayor disponibilidad de medios de vida, más comida, eso se puede sostener a más población, por eso hay más tierra cultivada, más población. Pero mientras más tierra se cultiva, también hay más posibilidad de irregularidad de las cosechas. ¿Sí? Porque, digamos, hay más extensión de tierra que está sujeta a recibir los impactos del régimen de lluvias, de la sequía, de las inundaciones. No es igual, digamos, el cuidado, se necesitan otro tipo de recursos para mantener la productividad. Entonces, mayor superficie cultivada, se tiene una mayor probabilidad de tener impactos por la irregularidad de las cosechas. Y cuando hay irregularidad de las cosechas, y digamos, se reduce la producción, hay menos disponibilidad de comida, habrá más mortalidad, ¿sí? Y cuando hay más mortalidad, pues habrá menos población. Y son los mecanismos reguladores del volumen de población. Me di a entender bien, ¿alguien tiene una duda? Si les pido esto, digamos, en el examen, que ustedes agreguen aquí las relaciones del volumen de población con estas variables, ¿lo podrían explicar? No mucho, Linda. Es que sí se entiende cada parte, lo único que los signos es que tienden a confundir un poco porque en lo personal eso es lo que me confunde, lo de los signos. Bueno, pero ya saben que los signos nos están diciendo una relación positiva o negativa con las variables independientes. Digamos, tenemos una variable dependiente. Casi todo se vuelve en un momento, son la variable independiente, pero también pueden convertirse en variable dependiente. Por ejemplo, aquí, la superficie cultivada que les acabo de mencionar. Bueno, aquí tiene dos relaciones positivas con la población. ¿Por qué es positiva la relación entre el volumen de población y la superficie cultivada? Licenciada, porque significa que hay más elementos. Licenciada, que ¿Sí? a mi entender, licenciada, para mí sería porque pues muchas de las personas, digamos, donde hay mayor población, pues, o donde hay más personas, se requiere de más alimentación. Ajá, pero Y obviamente todos requerimos alimentación. ¿Y por qué tiene una relación positiva con la tierra cultivada? porque a más personas, en un territorio donde hay más personas, pues se requiere de más alimentos, de producción, producir más alimentos. Ajá. Ambos tienen una relación positiva, es cierto. La población demanda más alimentos, pero si hay menos tierra cultivada, aunque la población quiera más, pero si ya no se puede cultivar más tierra, ¿qué pasa?
¿sí? Hay más opciones de cultivo a mayor territorio. Ajá. Ustedes se recuerdan de la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Qué pasaba? Normalmente se cultivan las tierras con más alta productividad y cuando se empieza a extender se va hacia tierras con menor productividad, ¿se recuerdan? Y estas tierras tienen rendimientos decrecientes. Y aunque aumente la superficie cultivada, o sea, sí va a haber más disponibilidad de recursos para sostener a una mayor cantidad de población. Por eso es que aumento de la superficie cultivada también permite aumentar la población, ¿sí? ¿Por qué hay una relación negativa entre el volumen de población y los ingresos por habitante? Porque entre más personas, menos tienen la oportunidad como de trabajar o espacio para cultivar, entonces no tienen tantos ingresos. O sea, sí tiene que ver eso, pero ¿se recuerdan ustedes? Y eso también lo vamos a revisar más adelantito, pero ¿se recuerdan qué pasa cuando hay mucha población? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Disminuye? No, el empleo no disminuye. ¿Qué Perdón, es lo que disminuye? perdón, se abarata la mano de obra. Exacto, eso es. Se abarata la mano de obra y entonces se tienen menos ingresos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí es para que ustedes tengan claro por qué ven las relaciones positivas, negativas del volumen de población con otras variables. Hay variables demográficas, vean ustedes, arriba tenemos natalidad y mortalidad. Una es una relación positiva, porque obviamente más nacimientos, más población. Y si hay más muertes, hay menos población, más negativa. Lo mismo entonces cuando ya tenemos variables económicas, que en este caso son los ingresos, y por el otro lado tenemos la superficie cultivada, que también estaríamos hablando de variables ambientales, ¿sí? Y vemos justo eso con la irregularidad de las cosechas, las características biofísicas que van incidiendo también en la productividad. Muy bien. Y avancemos. Aquí en este caso lo que nos muestran estas gráficas es las fluctuaciones de la natalidad y la mortalidad. Cómo a lo largo del tiempo, si vemos la gráfica de abajo, ven ustedes un crecimiento sostenido de la población. Aquí estamos viendo del año 1000 después de Cristo al año 1800. La tendencia es creciente. Y en este espacio ven ustedes que ya de la revolución industrial a 1800 hay un crecimiento acelerado. ¿Sí? Ya se acentúa más la tendencia. Pero ven ustedes aquí este pico, una caída viene creciendo de forma sostenible y hay una caída aquí entre el año 1300 y 1400, que es justo cuando se observa el aparecimiento de la peste bubónica. Esa enfermedad en ciertos poblados, como se escribe bastante de forma común, diezmó la población. O sea, en muchas regiones hasta se quedaron sin habitantes. En lo que es la parte de Europa, el centro de Europa, se dispersó la peste bubónica, pero esto no pasó como con el COVID, que fueron cuestión de días y meses que se extendieron. En aquella época el transporte llevaba su tiempo y se pasaron, por eso vemos aquí un periodo posiblemente de 30 años en el que se extendía en unos lugares y en otros desaparecía. Y como la peste bubónica era transmitida por las pulgas que vivían en las ratas, y para llegar a esa conclusión pasaron muchos años para lograran descubrir que eran
o sea, en las ratas habían unas pulgas que eran las que transmitían la enfermedad. Ah, bueno, vamos a... Y vemos aquí arriba una comparación entre los bautizos y las defunciones. En esa época, entre el año 1600 y 1780, la única manera de ver los nacimientos y las muertes eran con los registros que hacía la Iglesia Católica. Antes las municipalidades fueron instancias que se fueron creando con los años, ¿verdad? Y no hacían registro de las personas, sino que eso lo hacía la Iglesia Católica cuando la gente pues se bautizaba. Entonces la manera de generar como que una identificación en la persona era el bautismo. Ahí se le daba el nombre. Y eso era lo que se registraba. Los bautizos y también los que se morían, que iban a la misa. Y entonces aquí ven en estos puntos negros que se van levantando, es cuando habían más nacimientos que defunciones. Y abajo es toda esta parte blanca, pues es la diferencia entre donde había más defunciones que nacimientos. ¿Sí? La natalidad y la mortalidad es lo que estamos comparando. Y el crecimiento vegetativo. O sea, el crecimiento vegetativo es la diferencia entre los nacimientos y las muertes. Aquí todavía no se estaba tomando en cuenta la migración, que es el crecimiento social. Aquí solo se estaba comparando el crecimiento vegetativo. Y luego en esta gráfica lo que vemos es la tendencia del crecimiento de la población en la historia de la humanidad en todo el planeta. Más o menos empezando un millón, ¿sí?, de años atrás, en la edad de piedra, donde la población permanece estable por cientos de años por las altas tasas de natalidad. ¿Sí? Entonces, las mujeres tenían muchos hijos, pero de estos sobrevivía uno o dos. Tenían que tener 10, 15 hijos para que sobrevivieran 3 o 4, ¿sí? Y ya, digamos, en el año ya 7000, aquí DC se confundieron porque es antes de Cristo y aquí pusieron en estas antes de Cristo y es después. ¿Sí? Hasta 7000 años antes de Cristo tuvo bastante estabilidad en el crecimiento de la población. Aquí ya tenemos ya la época cristiana, donde ya se calcula que habían 250 millones de habitantes. Uno ya es cuando estamos hablando de los primeros 1000 millones, ¿sí? Por eso vemos aquí en los 1800 millones, que ya fue en el año como 1950. Al año 2000 ya estábamos arriba de los 6000 millones. Ahorita estamos en, ¿cuánto estamos ahora? En 7000 millones, más o menos 7000 y piquito. Y las tendencias, las proyecciones lo que muestran es que vamos a ser aproximadamente 11.000 millones de habitantes al 2100. Y a partir de ahí se va a estabilizar la población y va a empezar a decaer. ¿Sí? Más o menos esta es la gráfica que nos muestra cómo ha evolucionado la población a través de la historia en tamaño. ¿Comentarios hasta aquí? Bueno, vamos a... ¿Cuáles son los factores que intervienen en el crecimiento de la población?
desde que inició el ser humano, más de 10.000 años, los límites, perdón, del crecimiento demográfico han estado sujetos a variables claves, siempre ligadas a la disponibilidad de recursos. Entonces, en el inicio, los límites estaban en la biomasa accesible. O sea, cuando hablamos de biomasa, estamos hablando de la comida para nutrirse, ¿sí? La biomasa accesible para nutrirse y calentarse, o sea, lo que nos servía para comer y a la energía que servía para calentarnos, ¿sí? O cocer los alimentos. En una segunda etapa, en el Neolítico, la Revolución Industrial, los límites estaban relacionados con la disponibilidad de la tierra, que es justo lo que estábamos hablando. O sea, en el feudalismo, vemos, ya se había extendido los cultivos hasta esos espacios donde la tierra era altamente productiva. Ya lo que queda, digamos, se siguió extendiendo, pero fue a tierras ya con poca productividad, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos es los límites están justo ya en la disponibilidad de la tierra y también las limitaciones para disponer de energía, porque no había diversificación, o sea, estaba la leña, el recurso humano o los animales también, agua, viento y animales. Y en la etapa actual, ¿qué es lo que está sirviendo de regulador del crecimiento de la población? Pues a ver, bueno, aquí ya lo están leyendo, ¿verdad? Pero digamos que no se siente tan claro. Pero digamos, podríamos decir que los frenos más están ahora en las personas, en las propias decisiones. Las personas también eligen, ¿sí? Cuántos hijos tener, o muchos pues no eligen, simplemente ya no se casan y ya no es tan fácil que la gente se anime, ¿verdad? O también por las responsabilidades que implica, por lo que cuesta y por el miedo también, miedo al fracaso, y porque también tener hijos compite con otras, no sé si llamarlo placeres, pero compite con otros aspectos de la vida del ser humano, como la realización profesional, no sé, disfrutar de los viajes, etcétera, ¿no? Entonces ahora los límites no están tan definidos. Lo que sí nos demuestra la evidencia es que tenemos el impacto ambiental con consecuencia del desarrollo demográfico y tecnológico que hace que tengamos bastantes limitaciones. Uno, en cuanto al... por un lado, digamos, tenemos la amenaza del cambio climático, la irregularidad en el clima, el riesgo de pérdida de cosechas, etc. Y también el aumento de enfermedades crónicas o enfermedades mortales como el cáncer derivadas de consumo de alimentos, de agua contaminada. Vean ustedes ahora, desaparecerán videos sobre todo lo que se comen. Hay una marca en Estados Unidos que se descubrió que tienen unas partículas sintéticas que se quedan por siempre en el cuerpo y que llevan con el tiempo a causar el cáncer, y que fue demandada, pero ese no se ha dado a conocer todavía, no, o sea, se esconde la noticia. Entonces, hay bastantes cosas que están teniendo impacto en este crecimiento. Ahora la mayor cantidad de enfermedades, dice, o de muertes, también tiene que ver con los médicos que recetan que las medicinas al final se convierten en el veneno, o que van pues también afectando la salud humana. El crecimiento entonces vemos que se mueve bajo la presión de dos grandes fuerzas. Uno que es la constricción, es decir, como una fuerza que limita, ¿verdad? Que ha venido limitando la población a lo largo de la historia, que son los elementos, es decir, la disponibilidad de medios de vida, de comida,
las limitaciones de la disponibilidad de energía, ha sido esa fuerza limitante para que no se desborde, digamos, no se diera un boom del crecimiento. Cuando hemos sobrepasado esas restricciones y aumentó la productividad, se crearon nuevas tecnologías para producir mejor, para producir incluso en el desierto, pues eliminamos esa barrera. Ahora tenemos la posibilidad de la elección. Antes la gente no decidía porque no había manera de controlar los embarazos, o sea, solo se tenía el método natural y no siempre ni lo conocían, pues, o sea, sí estaba, pero no lo conocían, entonces ni lo usaban. O más bien también sabían que tenían que tener muchos hijos porque de esos unos cuantos sobrevivían. Digamos que no había tanta manera de elegir como existe ahora. Pues ahora la mayoría elige tener pocos hijos o no tener ninguno, ¿sí? Entonces estos son los dos grandes sistemas de fuerzas que limitan el crecimiento demográfico. La disponibilidad de alimentos y ahora es la elección, ¿sí? Comentarios hasta aquí. ¿Qué creen ustedes? ¿Está funcionando la elección? Me imagino que muchos de ustedes ya piensan el hecho de ser padres. Ya no sienten que tengan tanta la presión como la tuve yo en mi época, por ejemplo. ¿Cómo les va a ustedes con eso? Definitivamente, licenciada. Yo creo que también en nuestros tiempos, pues ya pensamos más en casualmente lo que usted comenta, que son los placeres de la vida, ¿no? Viajes, que no tener tal vez la responsabilidad. Entonces, creo que también ha disminuido mucho el tema de la famosa frase, ¿y para cuándo la boda? ¿Y para cuándo los hijos? Sí. Entonces, tal vez al tener eso, pues ya nos da el factor más de decisión y de análisis de la vida futura. Ajá, sí, en los países desarrollados se quejan. Cada vez hay menos matrimonios. Ya vieron ustedes que salió ahí que le preguntaron a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial dijo que más o menos que para el 2052, creo yo, iban a desaparecer los matrimonios, según lo que proyectaba. Espero que no, espero que no. No es malo casarse si lo hacen con la persona correcta, pero igual no necesariamente tienen que tener hijos, ¿verdad? Y si los tienen, pues también está bien, no está mal, pero la cuestión es no mandarse, no servirse con cucharón, sino hacerlo. Yo creo que es también saludable para un país que sus habitantes se casen, formen familias y tengan hijos. De lo contrario, un país se encamina a tener problemas en el futuro por envejecimiento de la población, por falta de recursos humanos para trabajar y producir. Aquí pues tenemos la desventaja que nos reprodujimos muchísimo en ciertos años y entonces eso hizo que el país no respondiera, el Estado no pudiera responder al mismo ritmo que lo hizo el crecimiento de la población, que creció la población. Y de ahí es que tenemos desbordado el sistema de educación, de salud, o sea, y qué va a pasar en el futuro con la gente que va a estar en la tercera edad. Si ahora en el presente, en su juventud, no van a ahorrar porque el Estado no está preparado para atender una población creciente de ancianos y darles todos los servicios públicos que implica llegar a la tercera edad. La mayoría se enferma más. Entonces, solo va a depender del cuidado de cada quien, ¿verdad? Y del estilo de vida que adopten desde su juventud para poder vivir bien
en la vejez y poderse dar o cubrir sus propias necesidades y no depender de los hijos, sino ser una carga para los hijos. Porque pues cada vez también es más complicado. Ya las familias, digamos, los que se casan y tienen hijos, tienen que sostener a sus hijos. Y aparte, sostener a los padres, porque no tuvieron jubilación o porque no previeron, ¿verdad?, para ahorrar para su vejez. Y entonces es complicado. Ahora hablan mucho, digamos, sí, se estuvo hablando sobre el aborto, ¿verdad? Que una temporada que todos están de acuerdo, no están de acuerdo. Pero ahora también existen comentarios en relación a la vejez, o sea, que es lo mismo, ¿no? Abortar a un niño para que no pase penas, para que no sufra. ¿Qué vamos a hacer con los ancianos para que no pasen penas? ¿Qué vamos a hacer si estos no pueden mantenerse? La otra vez vi un video de alguien que publicó sobre esto y miren lo que ya se está como que propagando, ¿no? Un anuncio de unas viejitas salen hablando, ya viví mi vida, ya disfruté, tú también, tus hijos déjalos vivir en paz, no seas una carga. Está libre la disposición de la eutanasia. A la gran dice, no, pues chicas, por ambos lados, ¿no? Se ve este tipo de mecanismos que suenan crueles, porque eso es lo que suenan, pero que fueron la práctica común en nuestros ancestros, en nuestros antepasados. Porque lo que les hablaba de los nómadas, o sea, los ancianos ellos mismos decidían quedarse para no sacrificar a la población joven de su tribu. Si se quedaban ahí, iban a morir de hambre, sabían que se tenían que ir. Entonces iban dejando a los ancianos en algunos lugares, porque si no morían ellos, ¿sí? O sea, eso ocurría. Lo mismo con las mamás. A veces abortaban, porque si tenían al bebé, o morían las mamás embarazadas, pues porque a veces ya no podían avanzar por eso, o mataban a los bebés para poder, o sea, habían razones de peso, obviamente, ¿verdad? Que no es lo mismo que meterse a camisa de 11 varas como hacían los abuelos y de ahí no responder. La responsabilidad al final de cada quien es cuidarse, evitar un embarazo no deseado. Esa es la clave y no después de arrepentirse, ¿no? Sino en la responsabilidad es antes, ¿verdad? A excepción, diría yo, de otros casos que son cuestiones de salud de la madre, las niñas violadas, todos esos casos que creo yo que es otro rollo, pero hablando, digamos, del hecho de las costumbres de épocas pasadas, habían razones de peso por las cuales los ancianos pues tenían que ser abandonados por la sobrevivencia de la mayoría. Pero entonces vemos aquí estas dos fuerzas que han limitado el crecimiento de la población. Y justo ahora lo que tenemos es la elección. Aquí lo que tenemos básicamente son los precios del trigo. Esto es como para demostrar cómo la disponibilidad de alimentos tiene una relación directa con el aumento de la población o la caída de la mortalidad. Por ejemplo, en el del año 1550, 1560, o sea, aquí encontramos una década, ¿sí? Vemos el precio del trigo y las defunciones. Cuando se incrementaba el precio, atrás venía el aumento de las defunciones, ¿sí? Hay un rezago casi siempre en todos entre una y otra. Vean ustedes, entre el año 1704 a 1714, vemos aquí el aumento de los precios del trigo y luego ven ustedes aquí
el aumento de las defunciones. Esos son registros, como les comentaba, de los bautizos, perdón, y las defunciones, o sea, las defunciones registradas por la iglesia, con los precios de sus años. O sea, sí con el aumento de los precios, obviamente la gente ya podía disponer de menos recursos para alimentarse. Y con el tiempo, digamos, lo que pasaba, tal vez no era que morían de hambre, sino que se debilitaba el cuerpo por la poca nutrición y entonces estaban como que con un sistema inmune bastante débil para que los capturara o les entrara cualquier enfermedad y los mataba, ¿verdad? Porque podía ser que comían poquito, pero el problema más estaba en que se infectaban o morían de enfermedades transmitidas, digamos, porque el sistema inmune se debilitaba. ¿Comentarios hasta aquí? Licenciada, una pregunta, ¿cree que puede maximizar su presentación? Es que esta gráfica sí no muy se ve. Ahí sí, hasta yo no la miro mucho, pero digamos que básicamente es solo mostrar tendencias, no para que se fijen en los numeritos, ¿sí? Solo es mostrar cómo el aumento del precio posteriormente tenía como consecuencia el aumento de las defunciones, ¿sí? Y aquí vemos una caída, por ejemplo, del precio. Aquí ven ustedes, aumentó el precio y luego caía el precio del trigo. Y ven ustedes, también caen las defunciones. Gracias, licenciado. Sí, obviamente el precio también con los años caía, porque la demanda, ¿verdad? Obviamente también se reducía porque estaba muy caro. Y esa misma disponibilidad de recursos hacía que cayera el precio y con eso la gente pudiera alimentarse. ¿Algún otro comentario antes de terminar la clase? Bueno, jóvenes, entonces los saludo Claro, el día licenciada, gracias. lunes. Buena tarde, buena noche a todos. Sí. Feliz noche.